Buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Escobar, estudiante del curso de Antropología del Grupo Colaborativo 236 y estudiante del programa académico de Agronomía. Hoy vamos a ver entonces el concepto de cultura visto desde una perspectiva antropológica. Vamos inicialmente entonces a definir 5 interrogantes por los cuales vamos a estructurar el concepto de cultura. Inicialmente, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? A través de la historia hemos tenido entonces diferentes percepciones de grupos antropológicos, inicialmente los materialistas, en donde definen el concepto de cultura como un comportamiento observado con la inclusión de objetos materiales que se pueden adaptar a un entorno social y que se facilita la adaptación a grupos políticos, sociales y culturales. Y tenemos el otro grupo de los mentalistas, en el cual predomina pues la fase abstracta o ideal, en donde se imponen ciertas reglas o normas hacia un comportamiento o hacia la creación de objetos. En general, el término de cultura desde una perspectiva antropológica define cuáles son los hábitos y las tradiciones que son inherentes al ser humano y que se pueden transmitir a través del lenguaje y la comunicación. Como segundo tenemos por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Este se ha definido como un modelo o enfoque característico a la solución de problemas que son netamente antropológicos y que se caracteriza por enfocar y entender cuál es el perfilamiento de los comportamientos que son inherentes al actuar humano. Debemos tener en cuenta también un concepto principal que es el proceder biológico, aunque se aleje un poco del concepto de cultura, y es que debemos interrogar esto ya que se define cierto tipo de trascendencia del concepto de cultura y da un interés más hacia la antropología. Como tercero, cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Tenemos entonces dos intervenciones. Tenemos primeramente la participación de Edward Burnett Taylor con su obra Primitive Culture en el año 1871, donde define entonces básicamente que el concepto de cultura es el conocimiento de las creencias, costumbres y hábitos a través de la adquisición de un medio social. Entonces esto se define como una concepción evolucionista en donde ha sido partícipe el animismo. El animismo quiere decir entonces que es una creencia a la cual se le otorgan principios vitales a ciertos objetos, a ciertos fenómenos. Tenemos la segunda participación que es con Franz Boas en los años 20 y 30 del siglo XX y que toma en principio pues, la historicidad de la cultura. Este define como tal la diversidad y pluralidad de las mismas. Entonces encontramos como tal el concepto de relativismo cultural, que es donde habla como tal de la multiplicidad de ciertas culturas y evita entonces el etnocentrismo. Estos dos antropólogos han pasado por ciertas fases, específicamente a través de la historia. Inicialmente tenemos la fase concreta, que es donde Taylor define pues como tal el concepto de las costumbres. La fase abstracta, la participación de seguidores de Franz Boas con el modelo de comportamiento, ¿cierto?, en la cultura, más no como un hábito social, y la fase simbólica que define Clifford Geertz con su obra de interpretación de las culturas en los años 70, donde define que el concepto de cultura es un modo trascendental nativo en donde por medio de esta obra se interpretan dichos símbolos nativos. La cuarta es cuál es la diferencia entre cultura y sociedad. Bueno, pues inicialmente aunque se presenta cierto tipo de discordia entre ciertos conceptos, la cultura es un modo de vida de un pueblo en donde se puede tener una perspectiva histórica teniendo en cuenta tanto costumbres como hábitos tradicionales. Y la sociedad es un grupo de individuos los cuales se delimitan a través de un nivel jerárquico y se imparten ciertas normas a través de unos principios y fines comunes. Como último, ¿cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? La enculturación es un proceso en el cual trasciende una cultura hacia otra, pero con el mínimo cambio posible. Entonces aquí se permite que haya una adaptación social a través de los conocimientos de las generaciones por unas costumbres arcaicas de generaciones anteriores. El relativismo cultural, como lo hablábamos anteriormente, es el proceso donde se diversifica las culturas, donde hay una gran multiplicidad de culturas y se limita entonces como tal objetividades absolutistas o etnocentrismos.
Y el etnocentrismo, como último, es una sobrevaloración de culturas de ciertos individuos donde sobreponen por encima de su cultura principal sobre otras culturas, donde se procede hacia un juzgamiento totalmente sin poder crítico. Entonces aquí partimos de que toda cultura debe ser digna de respetar. Eso es todo. Estas son las referencias bibliográficas en las cuales tomamos pues toda la información, y espero que haya totalmente quedado entendido el tema de la cultura desde una perspectiva antropológica. Muchas gracias por su atención.